Hola amantes de las plantas, bienvenidos una vez más a Raíces Providas. Hoy vamos a hablar del misterio de por qué florece la lengua de suegra y lo que descubrí puede cambiar por completo todo lo que creías saber sobre esta planta. Imagínate esta escena. Una mañana pasas junto a tu lengua de suegra, esa planta casi indestructible que has tenido durante años, y de pronto ves salir del centro un tallo largo con pequeñas flores blancas que por la noche desprenden un aroma dulce. Y lo primero que piensas es, ¿qué acaba de pasar? Porque la lengua de suegra casi nunca florece. Hay personas que la han tenido durante 15 o 20 años y jamás han visto una sola flor. Por eso, cuando sucede, la pregunta no es solo ¿por qué?, sino ¿qué significa? Hoy voy a resolver ese misterio por completo, y aquí viene lo más sorprendente. La explicación espiritual y la explicación científica llegan exactamente a la misma conclusión, aunque por caminos completamente distintos. Pero antes de entrar en eso, deja tu me gusta y suscríbete, porque lo que viene te va a hacer ver esta planta con otros ojos. Primero, hay que entender algo fundamental. La lengua de suegra, también conocida como sansevieria o espada de San Jorge, es una de las plantas de interior más populares del mundo. La ves en oficinas, salas, baños, cocinas, en todas partes. Y la razón es muy simple, sobrevive casi a cualquier cosa. Poca luz, riegos esporádicos, cambios de temperatura, nada parece afectarla demasiado. Es la planta perfecta para quienes dicen que no tienen buena mano para las plantas. Pero aquí es donde todo se pone interesante. Con toda esa resistencia, con toda esa dureza que una lengua de suegra florezca, es algo extraordinariamente raro. Hay personas que la han tenido durante 15 o 20 años sin verla florecer ni una sola vez. Otras la han tenido apenas 3 años y de repente aparece ese tallo largo y delgado con pequeñas flores blancas o color crema que sueltan una fragancia dulce, especialmente por la noche. Y eso despierta una pregunta que durante años ha intrigado a jardineros, personas espirituales y científicos por igual. ¿Por qué florece justo en ese momento? ¿Qué la activa? ¿Es casualidad o hay algo más profundo detrás? Y te voy a decir algo que de verdad sorprende tanto la explicación espiritual como la científica. Apuntan a la misma conclusión, solo que desde ángulos totalmente distintos. Pero para entenderlo, primero tenemos que hablar de lo que dicen las tradiciones antiguas. Durante generaciones, en distintas culturas de América, África y Asia, la lengua de suegra ha sido vista como mucho más que una simple planta decorativa. En muchos hogares de América, especialmente en el sur de Estados Unidos y entre familias que conservan tradiciones populares, esta planta se colocaba detrás de la puerta principal como una especie de escudo invisible contra la envidia y las malas intenciones. Sus hojas rectas verticales apuntando hacia arriba eran vistas como espadas de protección, capaces de cortar la energía negativa antes de que entrara al hogar. Y en realidad hay una lógica detrás de esa idea, que conecta con la forma misma de la planta. Esas hojas afiladas generan lo que en ciertas prácticas energéticas se considera una energía de corte, una fuerza que dispersa lo negativo antes de que se instale en los espacios donde vive la familia. Otras personas la colocaban en la habitación principal para conservar la paz entre la pareja. Existe una antigua tradición que dice que si en una casa hay discusiones frecuentes, poner una lengua de suegra en el dormitorio donde duerme la pareja ayuda a restaurar la armonía en 3 ciclos de luna llena. Ahora bien, creas o no, en los ciclos lunares piensa en lo que en realidad está pasando. La planta libera oxígeno durante la noche, mejora la calidad del aire mientras las personas duermen. Eso ayuda a descansar mejor y dormir mejor. Reduce la irritabilidad y los conflictos, ciencia y tradición describiendo el mismo resultado, solo que con lenguajes distintos. Pero cuando esta planta florece, la interpretación cambia por completo. En tradiciones africanas, de donde esta planta es originaria, la floración de la lengua de suegra se considera un anuncio directo de prosperidad y protección. No es algo aleatorio, no es un accidente botánico. Para esas culturas, la planta está respondiendo a la energía del hogar. Si floreció es porque el ambiente donde vive alcanzó un nivel de armonía tan alto que la planta lo reconoce y lo celebra con su flor. Y aquí hay algo que casi nadie sabe.
En aldeas de África Occidental, cuando florecía una lengua de suegra, no era algo que simplemente se notaba, se anunciaba. La familia se lo comunicaba a los vecinos, marcaba la fecha e incluso a veces organizaba una pequeña reunión para ver cómo las flores se abrían por la noche. Porque esa floración significaba que el hogar había alcanzado algo poco común. Significaba que ese espacio estaba protegido no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Significaba que los ancestros aprobaban la forma en que vivía esa familia. No se veía como superstición, se entendía como un reconocimiento colectivo de la armonía social y ambiental del hogar. En Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur donde esta planta prospera en climas húmedos, existe una tradición transmitida de generación en generación, especialmente en comunidades afroamericanas que conservan lazos con esas raíces africanas. Cuando una lengua de suegra florece, significa que viene una bendición económica. Puede ser un negocio que empieza a salir bien, una deuda que por fin se paga o una oportunidad inesperada que toca a la puerta. Hablé con varias personas cuidadoras de plantas en Georgia y Luisiana, personas de 70 y 80 años que han tenido lenguas de suegra durante décadas y todas coincidían en lo mismo. Cada vez que vieron florecer una lengua de suegra en la casa de alguien dentro de los siguientes 3 a 6 meses, ocurría algo financieramente positivo en esa familia. Un ascenso, una herencia, un negocio que se cerraba con éxito, un proceso legal que salía favorable. Habían visto ese patrón tantas veces que dejó de parecer una simple creencia y pasó a convertirse en parte de la historia familiar. Una mujer de Nueva Orleans me contó que la lengua de suegra de su abuela floreció en 1985 y 4 meses después. Su abuelo, que llevaba un año sin trabajo, consiguió un empleo que sostuvo a la familia durante los siguientes 20 años hasta jubilarse. Su abuela siempre decía que la planta lo había sabido antes que ellos, que sabía que la prosperidad estaba de regreso. Y aunque alguien pueda llamarlo coincidencia o correlación, el patrón fue lo suficientemente fuerte como para ser recordado y transmitido. En comunidades de Georgia, Luisiana y las Carolinas, muchas personas mayores que cuidan plantas suelen decir que las flores de la lengua de suegra no anuncian que la buena fortuna viene en camino, sino que revelan que ya está presente. La planta estaría confirmando algo que ya se está moviendo dentro de la energía del hogar, aunque tú todavía no lo hayas notado. Es como un detector, pero en vez de detectar peligro, detecta prosperidad. Lo más fascinante es que la sabiduría indígena en América, especialmente en pueblos del suroeste, que adoptaron esta planta después de su introducción al continente, a finales del siglo XIX, observó patrones muy parecidos. Notaron que la lengua de suegra florecía en hogares donde había estabilidad, donde las personas se tomaban tiempo para la reflexión, donde el espacio se cuidaba con intención. Algunos pueblos que incorporaron muchas plantas no nativas a sus sistemas de conocimiento la llamaban la planta de la energía erguida, porque su crecimiento vertical representaba rectitud, integridad y fuerza. Cuando florecía, eso significaba que esas cualidades estaban siendo honradas dentro de ese hogar. Un anciano con quien hablé lo explicó de una manera muy poderosa. Dijo que la planta se mantiene de pie como un guerrero, siempre erguida, siempre alerta. Y cuando un guerrero ha cumplido bien su deber, cuando la aldea está segura y próspera, entonces puede celebrar. La flor es la celebración de la planta. Significa que el trabajo de protección ha sido cumplido y que el hogar está a salvo. Y aquí hay un detalle que me parece absolutamente fascinante. En la tradición de África Occidental, donde la sansevieria es originaria, existe la creencia de que la lengua de suegra posee un espíritu guardián. Cuando florece, ese espíritu está activo, despierto y protegiendo a la familia de manera visible. No es una simple planta decorativa, es una aliada energética que trabaja a tu favor. La flor sería la forma en que ese espíritu se manifiesta, confirma su presencia y hace visible su protección. Ahora, si todo eso ya te pareció interesante, espera a escuchar lo que dice el Feng Shui, porque ahí es donde todo esto se vuelve todavía más revelador. Y antes de seguir, si este video te está gustando, compártelo con alguien que tenga una lengua de suegra en casa.
De verdad, después de esto va a mirar su planta de otra manera. Ahora hablemos del fengi. Dentro de esta práctica que se ha vuelto enormemente popular en el diseño de interiores en Estados Unidos durante las últimas décadas, la lengua de suegra ocupa un lugar muy especial. Se considera una planta de energía yang ascendente. Eso significa que su forma vertical con hojas que apuntan hacia arriba genera un flujo positivo de energía que sube y activa las zonas donde se coloca. Por eso, quienes practican fengi la recomiendan para esquinas estancadas, entradas del hogar y espacios donde la energía se siente pesada o detenida. Pero cuando esta planta florece dentro del fengi, se interpreta como algo fuera de lo común. La floración simboliza que la buena fortuna se ha activado en ese espacio, no que está por llegar, ya llegó. La planta está confirmando que las energías negativas acumuladas han sido limpiadas, que el ambiente tiene equilibrio, estabilidad y buena intención. Es como si fuera un termómetro energético marcando una lectura positiva. Quienes trabajan con Feng Shui también dicen que el lugar donde florece importa mucho. Si tu lengua de suegra florece cerca de la entrada principal, eso indica que la protección del hogar es fuerte y que la prosperidad tiene un camino claro para entrar. Si florece en la sala o en un espacio común, significa que la armonía familiar está en uno de sus puntos más altos. Y si florece en un dormitorio, se interpreta como una señal de equilibrio emocional y paz interior para quien duerme ahí. Lo interesante es que en este caso el fengi no contradice a la ciencia, más bien la complementa de una forma que a mí me parece extraordinaria, porque cuando los científicos explican por qué florece la lengua de suegra, descubres que las condiciones que provocan esa floración son exactamente las mismas que el Feng Shui describe como un ambiente armonioso. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora, pero antes necesito pedirte algo. Si este video te está abriendo los ojos y estás descubriendo algo nuevo, dale me gusta ahora mismo. Ese gesto tan simple le dice a la plataforma que este contenido vale la pena y me permite seguir investigando temas como este para ti. Ahora viene la parte científica y te prometo que cuando la escuches todo va a empezar a encajar desde el punto de vista botánico. La floración de Sansevieria trifata, que es su nombre científico, ocurre bajo condiciones muy específicas, y aquí es donde la ciencia se vuelve realmente fascinante. Lo primero que necesita la planta es madurez. No estamos hablando de una planta joven de 1 o 2 años. La lengua de suegra necesita alcanzar un nivel suficiente de desarrollo, por lo general entre 3 y 10 años, dependiendo de cómo haya sido cultivada antes, siquiera de considerar florecer. Pero la madurez por sí sola no basta. La planta también necesita lo que distintos investigadores y departamentos de horticultura describen como un estrés ambiental leve. Y esto es absolutamente clave para entender todo el misterio. Ese estrés no es algo negativo, es una señal, un disparador biológico que le dice a la planta que las condiciones son adecuadas para reproducirse. Cuando la lengua de suegra experimenta ciertos desafíos controlados, como una reducción moderada del riego que simula el inicio de una temporada seca, como raíces algo apretadas dentro de la maceta que le indican que ya aprovechó al máximo sus recursos actuales, o como variaciones de temperatura entre el día y la noche que señalan un cambio de estación. La planta interpreta esas señales como un mensaje del entorno que le dice: las condiciones están cambiando, reprodúcete ahora mientras todavía puedes. Es un mecanismo de supervivencia perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución en los ecosistemas de África Occidental. En su hábitat nativo, la floración ocurre durante estaciones de transición, cuando la época seca está terminando y comienzan las lluvias, o al revés. Esos cambios ambientales activan la respuesta reproductiva, porque ese es el momento en que las condiciones son óptimas para la dispersión de semillas y su germinación. La planta no florece al azar, florece de forma estratégica, exactamente cuando su descendencia tendría más posibilidades de sobrevivir. Y esto es lo que más me impresiona. Cuando una lengua de suegra florece en tu casa, has logrado recrear de alguna manera esas mismas condiciones naturales de transición estacional que existen a miles de kilómetros de su lugar de origen. Con tu forma de cuidarla y con las condiciones de tu hogar, le has dado exactamente las señales ambientales que recibiría en la naturaleza. Lo que se ha observado una y otra vez es algo notable.
Las plantas que florecen suelen pertenecer a personas que, sin saberlo, crean variaciones estacionales en sus cuidados. Riegan menos en invierno cuando la calefacción reseca el ambiente. Mueven la planta a lugares con más luz durante primavera y verano. No la trasplantan demasiado seguido, permitiendo que las raíces llenen el recipiente. No son personas que estén siguiendo un supuesto método secreto para hacerla florecer. Son personas cuyos ritmos naturales de cuidado coinciden con los disparadores evolutivos de la planta. Ahora hablemos de algo que conecta todo lo que hemos visto hasta aquí, porque aquí es donde el tema se vuelve realmente poderoso y donde la ciencia termina validando lo que la sabiduría tradicional viene diciendo desde hace generaciones. La lengua de suegra es famosa por ser una de las plantas purificadoras de aire más conocidas. Se le reconoce por ayudar a eliminar compuestos presentes en el aire interior. Además, es una de las pocas plantas que realizan fotosíntesis CAM, lo que significa que abre sus poros por la noche en lugar de hacerlo durante el día, liberando oxígeno mientras tú duermes. Pero aquí viene la conexión de la que casi nadie habla y que cambia por completo la forma de ver su floración. Una planta que está purificando activamente el aire, que trabaja de manera constante para filtrar sustancias del ambiente de tu casa, está usando una cantidad importante de energía para hacerlo. Piensa un momento en lo que está haciendo. Está captando compuestos del aire, procesándolos a nivel celular y transformándolos en subproductos menos dañinos. Y eso requiere energía muchísima. Cuando las condiciones se estabilizan, cuando la calidad del aire mejora, porque la planta ha estado haciendo bien su trabajo. Cuando el entorno deja de exigirle tanta energía de supervivencia, ese excedente de energía se redirige. ¿Y hacia dónde va? Hacia la reproducción, hacia la floración. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? La ciencia está diciendo que la planta florece cuando su entorno es favorable, cuando la calidad del aire es buena, cuando las condiciones son lo bastante equilibradas y estables como para que pueda pasar del modo de supervivencia al modo reproductivo. Florece porque el ambiente es lo suficientemente saludable como para sostener no solo a la planta madre, sino incluso a una posible descendencia. Y las tradiciones antiguas dicen exactamente lo mismo, solo que lo expresan como energía positiva, armonía y buena fortuna. Dos caminos distintos, una misma verdad. La planta florece cuando el espacio está sano, ya sea que midas esa salud en calidad del aire y estabilidad ambiental, o en equilibrio energético y armonía espiritual. Y ahora viene la parte que muchos estaban esperando, porque entender por qué florece está muy bien, pero lo que realmente quieres saber es cómo lograr que la tuya florezca. Y eso es exactamente lo que voy a explicarte ahora, paso a paso. Bien, vamos a la parte práctica, a los cuidados concretos que aumentan de forma considerable las probabilidades de que tu lengua de suegra produzca esa flor tan deseada. El primer factor fundamental es la luz. Tu planta necesita luz brillante e indirecta durante al menos 6 horas al día. No estoy hablando de sol directo que queme las hojas, sino de un lugar iluminado con claridad natural. Cerca de una ventana con cortina translúcida es ideal. Lo que mucha gente no sabe es que la variación de luz es clave. Si puedes moverla a un lugar donde reciba un poco más de luz en primavera y verano y un poco menos en invierno, estarás imitando las condiciones naturales que activan la floración. Esa variación estacional es exactamente lo que ocurre en la naturaleza y la biología de tu lengua de suegra responde a esas señales, incluso si está colocada en la sala de tu casa. El segundo factor crítico es el riego, y aquí necesito que pongas mucha atención, porque este es el error más común. La lengua de suegra no necesita riegos frecuentes. De hecho, el exceso de agua es la forma más rápida de matarla y la razón número 1 por la que nunca florece. La regla es muy simple. Deja que el sustrato se seque por completo entre un riego y otro. En verano, esto puede significar regar cada 2 o 3 semanas. En invierno, una vez al mes o incluso menos. Mete el dedo en la tierra hasta el segundo nudillo. Si sientes cualquier rastro de humedad, no riegues. Así de simple. Mucha gente riega de más porque piensa que más cuidado siempre da mejores resultados, pero con la lengua de suegra, la moderación es el verdadero cuidado.
Ese leve estrés por sequía entre riegos forma parte de lo que desencadena la floración. Tercer factor, la maceta. Recuerda lo que dijimos sobre las raíces ligeramente apretadas. No la pongas en una maceta enorme pensando que así crecerá mejor. La lengua de suegra florece cuando sus raíces están un poco ajustadas. Eso no significa dejarla en un recipiente ridículamente pequeño donde se esté asfixiando. Significa que cuando veas raíces asomándose por los orificios de drenaje o notes que la maceta empieza a resentir, la presión está cerca del punto ideal. Puedes mantenerla así durante una temporada antes de trasplantarla. Y justamente durante ese periodo es cuando tiene más probabilidades de florecer. Cuarto, la temperatura. La lengua de suegra prefiere temperaturas templadas cómodas para la mayoría de los hogares, pero aquí va un truco que poca gente conoce. Si durante el otoño o al inicio del invierno la temperatura nocturna baja un poco sin llegar al frío peligroso, esa pequeña variación térmica puede ser el estímulo que la planta necesita para activar la floración. Es ese estrés positivo del que hablábamos antes. Quinto factor, el sustrato y la fertilización. Usa un sustrato con muy buen drenaje. Mezcla tierra para macetas con perlita y arena gruesa en proporciones equilibradas. En cuanto al fertilizante, aplica uno balanceado diluido a media dosis una vez al mes, solo durante primavera y verano. En otoño e invierno, nada de fertilizante. La planta necesita su periodo de descanso para acumular energía, y es precisamente durante ese reposo cuando se prepara internamente para una posible floración. Y el sexto cuidado del que casi nadie habla es la paciencia. No puedes forzar la floración de un día para otro. Es un proceso que puede tardar meses una vez que se establecen las condiciones correctas. Pero te aseguro algo, cuando veas ese tallo salir del centro de la planta, cuando esas pequeñas flores se abran por la noche y llenen tu espacio con ese aroma dulce y delicado, vas a entender por qué tantas culturas consideran este momento algo verdaderamente especial. Y ahora quiero que pienses en algo que conecta todo lo que hemos hablado, porque aquí está la revelación final, la pieza que cierra perfectamente este rompecabezas. Lo que más me fascina de todo este tema es ver cómo la ciencia y la espiritualidad llegan a la misma conclusión por rutas completamente distintas. Las tradiciones antiguas dicen que la lengua de suegra florece cuando el hogar tiene buena energía, cuando hay armonía, cuando las intenciones son positivas y el entorno es favorable. El Feng Yi dice que florece cuando el flujo energético del espacio está equilibrado, cuando las energías negativas han sido despejadas y la fortuna tiene un camino libre. La ciencia dice que florece cuando la planta ha madurado, cuando recibe la luz correcta, cuando el riego está equilibrado, cuando el ambiente es estable y cuando experimenta un estrés controlado que la impulsa a dar lo mejor de sí. ¿Ves la conexión? Un hogar con buena energía también suele ser un hogar donde las plantas reciben atención, donde entra luz natural, donde hay orden, donde existe cuidado y dedicación. Es un hogar donde alguien se toma el tiempo de observar, de regar corresponde, de encontrar el mejor lugar para cada planta. Eso es armonía, tanto en términos espirituales como en términos científicos. La floración de la lengua de suegra no es un evento aleatorio, es una respuesta directa a su entorno, y ese entorno lo creas tú. Si tu planta florece, significa que estás haciendo algo extraordinariamente bien. Ya sea que lo midas en chi, en energía o en variables botánicas, el resultado es el mismo. Tu espacio es favorable, tu dedicación está dando fruto, y esa flor es la prueba viva de ello. Y antes de terminar, quiero dejarte una última idea. La flor de la lengua de suegra dura apenas unos pocos días, es efímera, es delicada, es un momento que pasa rápido. Pero el simple hecho de que ocurra, el hecho de que una planta capaz de resistir el abandono decida un día usar toda su energía para crear algo hermoso, dice muchísimo. Dice que incluso en las condiciones más difíciles, cuando todo se alinea, la vida siempre encuentra la forma de florecer. Y si eso no es un mensaje poderoso, no sé qué lo sería. Piénsalo de esta manera. En un mundo donde todo va tan rápido, una planta que florece en silencio nos recuerda que las cosas buenas toman tiempo, pero llegan. La ciencia, las tradiciones y el Feng Shui coinciden en algo muy claro. Florece cuando el ambiente es el correcto.
Y ese ambiente lo creaste tú. ¿Alguna vez ha florecido tu lengua de suegra? Cuéntamelo en los comentarios. Si este video te abrió los ojos, dale me gusta, suscríbete a Raíces Providas y nos vemos en el próximo video. Cuida tus plantas. Yeah.